Segunda de Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que os habéis aceptado, bien lo toleráis. Acá está el problema. Están recibiendo otro espíritu, como dice el Señor, aquí por medio de la carta a los Corintios escrita por el apóstol Pablo. Están tolerando a otro espíritu, escuchando a otro espíritu. Están tolerando, dice. Por tanto, el Evangelio se deteriora, se corrompe, se corroe. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esto es lo que está pasando hoy en la iglesia. Están tolerando escuchar otro espíritu que no es el Espíritu Santo. Están siguiendo un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro evangelio, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estos son los hombres que encubiertamente están en las congregaciones y enseñan cosas que Dios, el Espíritu Santo, nunca enseñó. Y dicen y ordenan cosas que Dios nunca ordenó. Profetizan y declaran cosas que Dios nunca ordenó profetizar ni declarar. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Maldito aquel que enseñare otra doctrina, otro fundamento, otro evangelio, y escuchare a otro espíritu que no es el Espíritu Santo. Maldito es. Así lo dice el Señor. Gálatas capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Otra vez, nuevamente, entraron en la esclavitud de la religiosidad y de la creencia que no es acorde a la voluntad de Dios. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. La circuncisión aquí simboliza el volverse a la ley, el volverse a los rudimentos y tradiciones de las costumbres de los hombres, invalidando así la palabra del Señor, dejando de lado al Espíritu Santo para seguir y atentamente y hacer aquello por lo cual el ministro, el pastor, el obrero, el que está al frente de la obra, de la iglesia, declara, dice que se haga, pero que está en abierta oposición al Espíritu Santo. ¿A quién voy a obedecer yo? ¿Voy a seguir un evangelio diferente? ¿Voy a escuchar a otros espíritus que no son de Dios? Cuando la palabra del Señor nos insta y dice, probad a los espíritus, porque no todos son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, errantes, siguiendo otra doctrina que no es la que fundamentó el Señor Jesucristo, la cual enseñó a los apóstoles. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Aquellos que siguen un evangelio diferente, una corriente diferente, que no escuchan al Espíritu Santo, dice que están obligados a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, dice. Los que por la ley os justificáis. Hay muchos que se justifican. No, porque yo tengo muchas obras. Pero la obra no te va a salvar, sino que la fe en Cristo es la que te va a salvar. Y la obediencia a la palabra de Dios la que te va a salvar. Y si tú escuchas al Espíritu Santo y le obedeces al Espíritu Santo, es que te vas a salvar. Si no, no te vas a salvar. Serás condenado por tus propias palabras. De la gracia habéis caído, dice. Has caído de la gracia por escuchar espíritus que no son de Dios. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia que viene por la fe.
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? No están obedeciendo a la verdad. ¿Quién les estorbó? Un espíritu de error, un espíritu de herejía, un espíritu de apostasía les ha desviado de la verdad. ¿Qué son estos espíritus de error, espíritus de herejía y espíritus de apostasía? Son espíritus de demonios, son demonios, criaturas del infierno, enviados por Satanás para debilitar a la iglesia y desviarla en conceptos de ideologías, tradiciones y doctrinas que no tienen nada que ver con el fundamento sólido de la palabra de Dios, que es la Biblia, Jesucristo, el Espíritu Santo. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Ustedes se han persuadido, se han convencido en sus razonamientos de lo que dicen y enseñan está bien, pero esta persuasión o este convencimiento, dice el apóstol Pablo, no viene de Dios, viene del infierno. Un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura representa la jactancia, el creerse superior, que tiene y posee sabiduría y conocimiento, pero no de Dios. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Hay perturbadores en la iglesia, murmuradores querellosos, personas que solo se detienen a criticar y a juzgar y a condenar y señalar a los verdaderos mensajeros de Dios. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que el que perturba a los hijos de Dios, el hombre o la mujer que perturba a los hijos de Dios, haciendo creer un evangelio diferente, haciéndoles creer que deben escuchar a otro espíritu que no es el Espíritu Santo, haciéndoles creer que tienen que seguir otra corriente que no es la de Dios. Estos son los perturbadores. Y dice que aquel que perturba, los perturbadores, llevarán la sentencia, quien quiera que sea pastor, ministro, profeta, evangelista, apóstol, quien quiera que sea, llevará la sentencia de juicio, la maldición sobre él. Porque dice la palabra de Dios que aquel que anunciare otro evangelio diferente, que siguiere otra doctrina diferente a la que está establecida por el Espíritu Santo, sea maldito, sea anatema, sea maldito. Maldito es. Está bajo maldición, bajo sentencia de pena de muerte. La paga del pecado es la muerte, dice el Señor. Están bajo la pena de muerte, por cuanto desautorizan al Espíritu Santo. Y encima, como si esto fuera poco, dice que quitan, la palabra de Dios dice, quitan atrevidamente las capas a los que pasaban. Significa la unción que Dios nos ha dado, el poder que nos ha dado. Desacreditan la unción, el poder y la autoridad del Espíritu Santo, diciendo, no es el Espíritu Santo que habla por este hombre habla el antojo de su corazón, como le decían al profeta Jeremías, no es Dios quien habla a través de Jeremías, es el profeta Jeremías que habla el antojo de su corazón, que dice sus propias palabras, pero que Dios no lo ha enviado. Hoy acontece lo mismo, el Espíritu Santo habla, está hablando, está declarando la palabra, mas no la creen. Endurecen su corazón y siguen otras corrientes. Prestan oído a otros espíritus, mas no al Espíritu Santo. Son los días que el apóstol Pablo anunció. No sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír otro evangelio. Tendrán comezón de oír otra palabra. Tendrán comezón de oír otra corriente, otra filosofía diferente a la que el Señor nos ha enseñado, y llegará el punto que se cumplirá lo que dice la palabra del Señor. Negarán al Señor que los rescató y vendrá sobre ellos destrucción repentina, la cual no podrán escapar. Primero, están negando la obra y el poder, la gracia y la profecía y los milagros del Espíritu Santo. Están negando al Espíritu Santo. Primer paso, apostasía a nivel mundial, global. No hablo de una sola iglesia, no hablo de un distrito, de una región, hablo a nivel global, la apostasía, porque
desacreditado al Espíritu Santo, lo han censurado al Espíritu Santo, no le quieren escuchar. Y ya hace varios años que le han cerrado las puertas en las iglesias al Espíritu Santo y no le dan lugar en los altares al Espíritu Santo. Y aquel que habla por el Espíritu Santo le cierran las puertas y los expulsan de la iglesia. Esto está pasando. Primero, la apostasía, negar al Espíritu Santo. ¿Y cómo van a terminar ellos? Negando a Jesús que los rescató. Ellos van a negar a Jesús, como negaron los judíos de la antigüedad al Mesías, diciendo solo creemos en el Padre, creemos en Dios. Y Jesús dijo bien claramente, yo soy el camino que conduce al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquel que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Van a negar a Jesús. Si no se arrepienten de sus pecados, líderes, ministros, obreros, van a comenzar a negar a Jesús, porque la doctrina que viene ahora, preparada en el mismo infierno por Satanás y sus consejeros, sale a la tierra para arrastrar, para arrasar y para destruir la obra de Dios. Por eso el Señor dijo, lo que yo te he dado, reténlo hasta que yo venga. Retén lo que tienes, nadie tome tu corona, retén lo que tienes, la enseñanza, la verdad, el Espíritu Santo, la enseñanza de la verdad bíblica, la sana doctrina, retén lo que tienes. Y si tú no te arrepientes, dice el Señor, vendré pronto a ti y pelearé con el espíritu de mi boca, con la espada de mi boca, con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, yo pelearé contra ti, por cuanto no te has arrepentido. ¿Podrá vencer el hombre a Dios? ¿Qué harán aquellos que se enorgullecen y endurecen su corazón ante las palabras del Espíritu Santo? ¿Qué harán aquellos? Si no sales de la maldición, de la falsa doctrina, no podrás ser salvo. Por más que tengas el título de pastor, por más que tengas un montón de miembros en tu congregación, por más que tengas muchas congregaciones y seas pastor de mucho pueblo, ¿de qué te sirve si no escuchas al Espíritu Santo? ¿De qué te sirve cuando el Señor en aquel día te dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco, porque no me atendieron? Escudriñe la Escritura, fíjese lo que dice el Señor. Dios es celoso, cela a su pueblo. Él no permite que se escuche a otro espíritu que no sea de Dios. Muchos son los falsos profetas. Muchos están profetizando en contra de la palabra de Dios. Están profetizando en contra del Espíritu Santo. Y el pueblo evangélico le está creyendo a estos falsos profetas, sinvergüenzas, que lo único que quieren son intereses terrenales. No así para con los verdaderos profetas, que anuncian de antemano las cosas que han de venir, y que estos se mantienen firmes en la palabra de Dios y anuncian el evangelio verdadero, no pidiendo nada a cuenta. En esto conocerán quién es de Dios y quién no es de Dios. Aquellos que os perturban buscan sus propios intereses, pero aquellos que hablan la verdad no piden nada a cambio, sino que hablan lo que el Espíritu les da para hablar. Y el verdadero profeta, le podés ofrecer muchas cosas, y al verdadero profeta de Dios dice no, porque solo la gracia de Dios a mí me basta. El verdadero profeta no te pide dinero, no te pide nada. El verdadero profeta te da lo que tiene, porque viene de Dios, porque Dios lo envió y porque tiene del Espíritu Santo para compartirte. El verdadero profeta no saca ventaja, no pide nada, no pide dinero. El verdadero profeta te habla inspirado del Espíritu Santo y la palabra de Dios respalda al profeta. ¿A quién seguirás tú? ¿A los que están ya engañados? Un 90% de la iglesia está bajo el engaño. ¿A quién seguirás tú? Tienes que salir al desierto y buscar al Señor. ¿Y cuál es el desierto? Cuando tú cierras la puerta de tu habitación y clamas al Señor en lo secreto, el Espíritu Santo te visitará, pero tienes que arrepentirte. Si te presentas ante el Señor con un corazón endurecido, no habrá respuesta. Y el Señor me dijo, yo no los volveré a visitar, yo no los volveré a bendecir, hasta que no se vuelvan a mí, hasta que no se arrepientan. Triste y lamentable,
lo que me dijo el Señor, que no los visitará más hasta que no se arrepientan, hasta que no se vuelvan al Señor, hasta que no dejen las ideologías y las falsas enseñanzas y que no dejen de escuchar al Espíritu. Tienen que escuchar al Espíritu Santo. Tienen que dejar de escuchar primeramente a los espíritus malos y escuchar al Espíritu Santo. Dejar de escuchar espíritus de error para escuchar al Espíritu Santo. Dejar de escuchar espíritus que no son de Dios para escuchar al Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo se lo escucha cuando uno tiene quebrantado el corazón,